Con este vídeo empezamos la parte de JavaFX. Sin embargo, vamos a ver un primer vídeo de introducción a Maven, ya que considero que es indispensable para luego poder entender en profundidad la estructura de un proyecto en JavaFX. Es por ello que en este vídeo veremos una introducción a esta herramienta de gestión de proyectos, pero sin profundizar mucho en ella. Simplemente daremos unas pinceladas sobre el funcionamiento de esta herramienta. Veremos el archivo pom.xml, la estructura de carpetas de un proyecto en Maven, la gestión de dependencias, que es muy útil para añadir librerías. Esto se hace de forma muy sencilla a través del archivo pom.xml. Entonces veremos también un ejemplo al final del vídeo para ver cómo podemos añadir dependencias. Y además finalmente también veremos por encima el ciclo de vida de Maven, que se divide en una serie de fases para construir y desplegar un proyecto en Java. Y bien, tal y como he mencionado en la introducción, Maven es una herramienta que se utiliza para gestionar proyectos en Java, ofreciéndonos además una gestión muy sencilla de dependencias y plugins para poder crear proyectos más complejos. Entonces aquí he resumido los conceptos clave de Maven. En primer lugar tenemos el archivo pom.xml. Este archivo contiene toda la configuración de Maven. En él se describe tanto el nombre del proyecto como la versión, dependencias, plugins y muchísimas cosas más. A continuación tendríamos la gestión de dependencias, una de las características clave de Maven, ya que a través de ese archivo pom.xml podemos especificar las distintas bibliotecas que queremos añadir a nuestro proyecto. Entonces automáticamente a través de ese archivo Maven las descargará y las incluirá en el class path automáticamente. Y finalmente, otro concepto clave de Maven es el ciclo de vida. Maven se compone de una secuencia de fases que definen los pasos que debemos seguir para construir y desplegar un proyecto. Entonces tiene distintos comandos para cada una de esas fases. Por ejemplo, primero podríamos validar el proyecto, comprobando que tenemos todos los archivos con todas sus dependencias. Luego lo podríamos compilar, podríamos hacer pruebas a través de una carpeta especial, como veremos luego. Y luego incluso nos permitiría instalar el paquete en un repositorio local o en un repositorio remoto para compartirlo con otros desarrolladores. Y bien, pasemos ahora a la siguiente diapositiva, donde veremos cómo se organiza un proyecto en Maven a través de archivos y carpetas. Esta estructura se basa en dos partes principales: los archivos .java que se utilizan como código fuente y los archivos .java que se utilizan para realizar pruebas. Entonces aquí tendríamos un mini resumen de cómo sería esa estructura. En primer lugar tendríamos una carpeta con el nombre del proyecto y luego dentro dos subcarpetas: src, que sería el código fuente, y otra que sería target, con los archivos ya compilados. Y dentro de esa carpeta principal, el archivo pom.xml. Luego, a su vez, la carpeta source de src se dividiría en dos subcarpetas: la carpeta main y la carpeta test. En la carpeta main es donde se incluirán aquellos .java que forman el código fuente. Aquí a su vez podríamos tener distintas carpetas dentro de Java si tuviéramos mucho código y lo quisiéramos agrupar. Y luego además tendríamos la carpeta de recursos. Aquí podríamos añadir tanto archivos de configuración como imágenes, como cualquier otro tipo de archivo necesario para ejecutar el proyecto. Y luego tendríamos una carpeta similar a la main, pero en este caso se llamaría test, también con una carpeta para archivos .java y otra para recursos. Estos archivos que incluiríamos aquí serían los que se utilizarían para testear, para hacer pruebas sobre el código fuente. Y la carpeta de recursos dentro de test, lo mismo. Serían los recursos que nos hacen falta para realizar esos tests sobre el código fuente. Entonces, aunque de momento aún no hemos visto la parte de testeo de aplicaciones, aquí de forma muy resumida sería crear una especie de clases que nos permitan comprobar los distintos casos de prueba donde el código fuente debe funcionar. Entonces, básicamente son archivos .java encargados de comprobar que el código fuente funciona de forma correcta. De hecho, más adelante también veremos ejemplos de cómo crear estos archivos de test para testear alguna aplicación. Entonces, aquí tendríamos el resumen esquematizado y aquí lo tendríamos pues un poco más explicado con un proyecto real.
Entonces arriba de todo tendríamos la carpeta con el nombre del proyecto y luego la carpeta src y target con el pom xml bajo de todo. Y dentro de src en el main tendríamos una carpeta Java, otra com y otra ejemplo. Entonces, como podéis comprobar, aquí tenemos una estructura de carpetas dentro del main y otra estructura idéntica dentro de test. Esta clase sería el código fuente, mi clase.java, mientras que la clase mi clase text.java sería la clase que ejecutaría aquellos casos de prueba para comprobar si la aplicación funciona como esperamos. Entonces, automáticamente, siempre que creemos un proyecto en Maven, se nos generará esta estructura de carpetas y a partir de ahí, pues ya iremos añadiendo archivos. Y bien, a continuación pasemos a ver el archivo pom.xml. Este archivo, como su propio nombre indica, es de tipo XML y contiene información sobre el proyecto y la configuración utilizada por Maven para construir y desplegar ese proyecto. Entonces veamos cómo incluir cada uno de estos detalles de configuración dentro del archivo. En primer lugar tendríamos el model version. Esto es la versión de POM que estaremos utilizando. Entonces, como es un archivo XML, siempre incluiremos esa versión entre una etiqueta de apertura y una etiqueta de cerrado. La de cerrado es exactamente igual, pero con la barra antes de la primera inicial. Esto es exactamente igual que cómo funcionan las etiquetas en HTML. Y además, el proyecto tiene una etiqueta de apertura y una de cierre que se llama project. De todos modos, luego lo vamos a ver a través de un ejemplo. A continuación tendríamos el group ID, que identifica el ID del grupo del proyecto. Esto normalmente se asocia a una versión invertida de lo que sería el dominio de esa aplicación. Por ejemplo, pues com.aula en la nube. Luego tendríamos artifact ID. Este es el nombre del artefacto del proyecto que también se convertirá en el nombre del archivo jar resultante. Por ejemplo, podría ser mi aplicación. Luego también tendríamos la etiqueta de versión. Esto es útil para la gestión de dependencias. El packaging, con el cual indicaremos el tipo de empaquetado que queremos para el proyecto. Por defecto, si no lo ponemos, se empaquetará con extensión .jar. Y luego tendríamos properties, que son un conjunto de propiedades que podemos utilizar para configurar un proyecto en Maven, como puede ser, por ejemplo, especificar la versión de Java que vamos a utilizar. Y finalmente tendríamos la etiqueta para añadir dependencias. Esta etiqueta, a su vez, dentro tendrá subetiquetas por cada una de las dependencias que queramos añadir. De hecho, en la siguiente diapositiva tenemos un ejemplo de cómo utilizar esta etiqueta. En primer lugar tendríamos un bloque con todas las dependencias y luego por cada dependencia tendríamos una apertura de bloque dependency y luego un cerrado con una etiqueta dependency. Aquí dentro de esta dependencia además le debemos añadir un group ID, un artifact ID y finalmente una versión. Entonces, con esto lo que estamos consiguiendo es añadir una dependencia del conector de MySQL para la versión 8.0.26. Únicamente incluyendo esta línea en el archivo pom.xml, automáticamente el proyecto descargará las librerías correspondientes al conector de MySQL y lo podremos utilizar sin tener que configurar el Visual Studio Code como hicimos en la unidad anterior. Entonces, cuando tenemos que utilizar muchas dependencias, esto es muy útil, ya que a través de este archivo configuramos todas esas dependencias y no tenemos que hacer nada más. Y además, otra etiqueta importante es donde vamos a indicar los repositorios. Esto define de dónde Maven debe descargar esas dependencias. Por defecto, Maven utiliza un repositorio que es el que tenemos aquí, que es repo.maven.apache.org/maven2. Pero aquí, de nuevo, podríamos añadir otros repositorios, porque podríamos querer utilizar nuestros propios repositorios que hayamos creado. Entonces, podríamos tenerlos almacenados en cualquier web y a partir de ella podríamos añadir ese repositorio y descargarnos esos paquetes, incluyendo el ID y la URL asociada a ese repositorio. Y en último lugar, pasemos a hablar de las fases del ciclo de vida de una aplicación en Maven. Estas fases definen los pasos que seguiremos para construir y desplegar una aplicación en Java utilizando Maven. La primera de ellas sería validate, la cual valida que el proyecto es correcto y toda la información necesaria está disponible. Luego tendríamos el compile, que nos sirve para compilar el código fuente, test, que nos sirve para probar el código fuente compilado a través de las clases que hayamos incluido en la carpeta test,
Luego el package empaqueta el código en un formato distribuible, por defecto, como os he dicho antes, será jar. Luego tendríamos install, que instala el paquete en el repositorio local para que lo podamos utilizar como dependencias en otros proyectos dentro de la máquina actual. También tendríamos el deploy, que lo que hace es copiar el paquete final en un repositorio remoto para que lo podamos compartir con otros desarrolladores y que lo puedan utilizar. Y lo demás también tendríamos el clean, que elimina todos los archivos compilados de la carpeta target, que como hemos mencionado antes es la carpeta donde se guardan los archivos compilados. Entonces realmente cada una de estas fases está asociada con distintos comandos de Maven. Sin embargo, dentro de Visual Studio Code tenemos una extensión que nos facilita todo este proceso, ya que no tenemos que escribir los comandos de forma manual. Nos aparece cada una de estas opciones y simplemente haciendo clic encima podemos ir saltando a cada una de estas fases. Entonces, de momento hemos visto la teoría y ahora lo que vamos a hacer es descargar e instalar Maven para configurarlo en Visual Studio Code y hacer un pequeño ejemplo. Entonces, aquí abajo de todo os he puesto un enlace para descargar e instalar Maven. Voy a hacer clic encima y aquí iremos a Download. Y desde aquí pues nos descargaremos cualquiera de estos dos binarios que simplemente deberemos descomprimir y colocar en una carpeta de nuestro sistema operativo. Yo, por ejemplo, voy a descargar este zip. Y una vez lo tenga descargado, simplemente haremos clic encima sobre el archivo comprimido y lo vamos a extraer en una carpeta de nuestro sistema operativo. Yo, por ejemplo, en la carpeta users dentro de mi usuario que se llama virus. Entonces lo extraeré. Y así, por ejemplo, entro en virus, pues tendré una carpeta que se llama Apache Maven 394. Entonces aquí dentro de bin tendríamos el archivo mvn.cmd, que es el archivo que me permite ejecutar los distintos comandos de Maven. Entonces lo siguiente sería indicarle la ruta de este archivo a Visual Studio Code. Entonces para ello vamos a abrir nuestro proyecto, abriremos con Code, nos aseguraremos de tener instalada la extensión de Maven, haciendo clic aquí en extensiones, escribiendo Maven, y deberíais tener pues instalado el Maven for Java. Entonces a partir de aquí vamos a crear un proyecto nuevo en Maven. Entonces para ello vamos a crear una nueva ventana, New Window, cerraremos curso programación Java y aquí en el explorador vamos a crear un nuevo proyecto, Create Java Project. Y aquí nos aparecen distintos proyectos que podemos crear. Entre ellos tenemos Maven. Más abajo incluso tendríamos JavaFX. Este proyecto además se crea a través de Maven. Pero bueno, esto lo veremos más adelante. Entonces vamos a hacer clic en Maven. Y además aquí nos salen una lista de arquetipos. Estos arquetipos son plantillas de proyectos que nos pueden permitir desarrollar ciertas aplicaciones más rápido. Entonces, dependiendo del tipo de aplicación que queramos desarrollar, tenemos distintos arquetipos que nos proporcionan una plantilla adaptada a ese tipo de proyecto. Entonces aquí tendríamos pues esa lista de arquetipos. Pero bueno, de momento no vamos a utilizar ningún arquetipo y crearemos el proyecto más básico que se puede desarrollar en Maven. Entonces haremos clic en Create Basic Maven Project. A continuación indicaremos el Group ID del que hemos hablado antes, por ejemplo, com.aula, luego el nombre del artefacto que se va a generar, por ejemplo, demo Maven aula, y finalmente debemos indicar una carpeta donde vamos a crear este proyecto. Para ello iré al escritorio y crearé aquí una carpeta que se llame, por ejemplo, igual, demo Maven aula, una carpeta demo Maven aula. La seleccionaremos, haremos clic en Open y aquí en principio tendríamos ya esa estructura de carpetas, los archivos con el código fuente, la carpeta target, el pom.xml, aquí sería el código que tenemos de momento, y luego dentro de main tendríamos la carpeta Java y dentro de test lo mismo. Entonces ahora de momento únicamente tenemos el archivo main.java, que sería el código que tendría nuestra aplicación. Aquí además, como podéis ver, ya nos pone el package com.aula y que estamos dentro de Java en la carpeta com y dentro de la carpeta com la carpeta aula. Esto realmente es la estructura que hemos definido cuando hemos puesto el Group ID. Y este main pues tiene un hola mundo y ya está.
Pero además aquí abajo en Maven, si desplegamos, podemos comprobar que tenemos distintos apartados, entre ellos el ciclo de vida, con las distintas operaciones que podemos ejecutar dentro de Maven, como puede ser el clean, el validate, compile, testear y compilar, el package, etc. Entonces esto nos proporciona una interfaz muy sencilla para ejecutar cada uno de estos pasos. Si por ejemplo hago clic en compilar, aquí me está indicando que el ejecutable de Maven no lo encuentra en el path. Debo especificar dónde se encuentra ese ejecutable. Ese ejecutable es el que mencionaba antes, mvn.cmd. Entonces simplemente haremos clic en Open Settings y aquí deberíamos indicarle la ruta absoluta de ese ejecutable. Entonces si hacemos clic aquí arriba tenemos la ruta del archivo, la pegaríamos aquí y además pondríamos el maven.cmd. Entonces esto nos sirve para indicarle la ruta donde tenemos el ejecutable de Maven y a partir de ese ejecutable podemos lanzar cada uno de estos comandos. Entonces una vez tenemos el path ya podremos ejecutar. Como podéis comprobar, pues ya me ha ejecutado el comando de compilación, indicando que todo ha funcionado de forma correcta. Y si vamos aquí a Target, podemos comprobar que se ha generado ese main.class. Y ahora, por ejemplo, para terminar, vamos a crear el proyecto que vimos hace un par de vídeos, el juego de mecanografía, el cual necesitaba de una dependencia, ya que requería el conector de MySQL. Entonces lo que voy a hacer es copiar esas dos clases, que realmente las tengo aquí, en el proyecto Curso Programación Java, dentro del tema 9, en ejercicios. Eran dos clases, Juego Mecanografía Java y Juego Mecanografía BD. Entonces las voy a copiar y las voy a pegar dentro de la carpeta src main java com aula. Entonces pegaré esos dos ficheros. De este modo, ahora tenemos juego de mecanografía y juego de mecanografía BD. Aquí ahora tengo errores por el package. Debería poner el mismo package para las dos clases, para juego de mecanografía y juego de mecanografía Java BD. Y ahora, por ejemplo, en el main no pondría este main que tengo aquí, sino que voy a utilizar el main de la clase juego de mecanografía, que era este. Control X y pondré el main, que realmente creaba una instancia de la clase juego de mecanografía. Entonces ahora lo siguiente sería incluir las dependencias en el archivo pom.xml, ya que quiero utilizar ese conector de MySQL. Entonces para ello voy a utilizar el mismo ejemplo que hemos visto en la diapositiva. Añadiré esta dependencia que tengo aquí arriba. Entonces la voy a copiar y la pegaremos aquí abajo. Entonces aquí tendríamos este archivo pom.xml. En primer lugar indicamos la versión de XML y el tipo de codificación UTF-8 y luego ya tenemos la apertura de la etiqueta project con el cerrado. Tendríamos el model version, el group ID, com.aula, el nombre del artefacto que le hemos indicado antes, demo Maven aula, la versión, propiedades de Maven y finalmente las dependencias, donde tenemos una dependencia que hemos añadido. Y aquí incluso ya me da un error, indicándonos que esta versión del conector de MySQL tiene vulnerabilidades. Entonces, si hacemos un quick fix, además, nos recomienda la versión que deberíamos poner, ya que ha habido actualizaciones y la recomendada sería la 8.0.33. De hecho, incluso nos lo marca en rojo por eso. Si hacemos clic encima, nos cambia la versión de ese conector y ya desaparece el error. Entonces, a continuación me indica que el archivo de configuración ha sido modificado si queremos volver a sincronizar el class path. Aquí le diremos que siempre. Entonces con ello ya podríamos ejecutar la aplicación y comprobar que se conecta de forma correcta con una base de datos. Entonces evidentemente pues debemos tener nuestro servidor de MySQL en marcha para podernos conectar contra esa base de datos. Esto ya lo vimos con detalle tanto en la unidad anterior como hace un par de vídeos. Entonces ahora si lo ejecutamos, hacemos clic en iniciar partida, F, L, Z. Voy a ponerlas así para terminar rápido. Finalmente pondremos prueba Maven. Hacemos clic en OK. Nos indica juego terminado, 5 aciertos en 6,61 segundos. Si hacemos clic en ver mejores tiempos, pues podemos ver que se ha guardado prueba Maven
con 5 aciertos y 6,61 segundos. Por lo tanto, se está ejecutando de forma correcta. Y de hecho, pues si vamos a la base de datos, podemos comprobar que esa fila se ha añadido sin ningún problema. De hecho, la ventana emergente se genera a partir del contenido de la base de datos. Si vamos a la base de datos juego meca, en puntuaciones, pues podemos comprobar que la última que se ha insertado es prueba Maven, 5 aciertos y 6,61 segundos. Por lo tanto, está funcionando de forma correcta. Y si, por ejemplo, tuviéramos Champ en marcha, pero no le incluimos esa dependencia y en el POM XML quitamos esta parte de aquí, al ejecutar el main e iniciar una partida, cuando hacemos clic en OK, me indica error al guardar los datos. Podemos jugar la partida, pero no nos va a leer información ya que no es capaz de conectar con la base de datos porque no tenemos el conector. Si de nuevo volvemos al POM XML y volvemos a poner esa dependencia, en el momento que lo ejecutemos y juguemos una partida y ponemos, por ejemplo, de nombre Maven 2, al hacer clic en OK, me indica 28 aciertos, 17 segundos y se almacena de forma correcta. Y aquí realmente se podría llegar a pensar que al no incluir esa dependencia debería dar un error en compilación, pero no es así, ya que al utilizar las bibliotecas de Java SQL, estas clases son las que intentan conectar con la base de datos. Entonces, si esas clases intentan establecer una conexión sobre una base de datos MySQL, es la máquina virtual de Java la que intenta cargar una implementación concreta de ese driver de MySQL. Entonces, en ese punto es donde se necesita la dependencia del conector de MySQL. Entonces, si no hemos proporcionado esa implementación, lo que obtendremos no es un error de compilación, sino un error en tiempo de ejecución, creándose una SQL exception indicando que no se ha encontrado el driver. De hecho, si por ejemplo quitamos la dependencia y vamos a juego mecanografía BD, este método es el que utilizamos siempre que intentamos insertar una puntuación o obtener mejores puntuaciones. Si por ejemplo en vez de poner el GOptionPaint mostramos un e.printStackTrace, ahora si de nuevo ejecutamos el main, hacemos una partida y ponemos un nombre, al hacer clic en OK, fijaros que por consola me ha mostrado la excepción. Me indica no suitable driver found for localhost juegos meca a través del conector de MySQL. Entonces, como podéis comprobar, lo que se produce es una excepción de tipo SQL. Por ello el programa compila y se puede ejecutar, pero en ejecución da ese error. Y además, dentro de las opciones de Maven, podríamos incluso limpiar esta carpeta target para eliminar todos los archivos que han sido compilados. De hecho, si hacemos clic aquí en Maven y ejecutamos el comando clean, lo que hace es limpiar esa carpeta target, incluso eliminando toda la carpeta. Fijaros que en la estructura de carpetas del proyecto ya no está ni siquiera esa carpeta target con los archivos compilados. Si ahora, por ejemplo, lo volviéramos a compilar, volvería a aparecer de nuevo esa carpeta target con cada una de las carpetas y esas clases ya compiladas. E incluso podríamos generar el paquete a través del comando package. En este caso, lo que generará es ese .jar que le hemos indicado en el archivo pom.xml. Aquí voy a volverlo a generar todo, ya que la dependencia la había borrado. Entonces limpiaremos de nuevo y generaremos ese package. Entonces ahora en la carpeta target tendremos todas las claves compiladas y aquí abajo ese paquete .jar con el proyecto. Y a su vez este mismo paquete lo podríamos instalar en el repositorio local para usarlo también de dependencia en otros proyectos. Entonces a través del comando install de Maven lo podríamos instalar en el repositorio local y ahora para utilizarlo como dependencia deberíamos hacer referencia a él a través de la información incluida en el archivo pom.xml.
utilizando estos datos. Entonces, al igual que hemos generado una dependencia de un repositorio remoto, podemos hacerlo con un repositorio de nuestra propia máquina o incluso repositorios que hayan alojados en otros servidores. Entonces, ahora, por ejemplo, podría crear un nuevo proyecto con File, New Window e indicarle que voy a crear un proyecto nuevo de Maven. Vamos a indicarle que no queremos arquetipo. Le pondremos com.aula2. Este sería el Group ID y el nombre de la aplicación. Por ejemplo, le pondré Meca2. Crearemos una carpeta en el escritorio llamada Meca2 y es donde alojaremos este proyecto de Maven. Hacemos clic en Open y ahora aquí simplemente añadiendo al archivo pom.xml esa dependencia del otro proyecto, podremos ya ejecutar esas clases y dentro del main podremos crear una instancia de esa clase juego mecanografía. Entonces, para ello, copiaremos esta parte de dependencias, la pegaremos en el otro proyecto y aquí en el Group ID, Artifact ID y Version deberemos poner los datos del proyecto de Maven que queremos utilizar como dependencia. Entonces copiaremos estas tres líneas, control C, y las pegaremos aquí. Una vez tengamos el archivo pom.xml, simplemente iremos ahora a la carpeta source, main, java, y dentro del main crearemos una instancia de la clase new juego mecanografía a través de la dependencia del archivo pom.xml. De hecho, si lo ejecutamos, como podéis comprobar, me aparece el juego de mecanografía, podría iniciar una partida, pondría un nombre, por ejemplo, Meca2, ok, aciertos 9 y tiempo 8,48. Si voy a ver mejores tiempos, aparece entre los mejores tiempos Meca2 con 9 aciertos y 8,48 segundos. Entonces, como podéis ver, está funcionando de forma correcta e incluso guardando esa partida en la base de datos. Y lo único que tengo en el proyecto actual es esa dependencia que hace referencia al otro proyecto. Entonces, a partir de ahí podemos ir generando y añadiendo todas las dependencias para generar un proyecto más complejo. Y aquí incluso fijaros que en el pom.xml no tenemos la dependencia del conector de MySQL, ya que esa dependencia está dentro de este paquete. Entonces, como realmente esta dependencia está ejecutando clases de otro proyecto y ese otro proyecto ya tenía las dependencias del conector de MySQL, no hace falta volverlas a añadir. Y nada, con esto terminamos ya con esta introducción a Maven. En el siguiente vídeo empezaremos ya la parte final de la unidad dedicada a JavaFX. Pero bueno, eso como digo ya a partir del siguiente vídeo.